Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, en concreto es el episodio número 59 y ya un poquito ya nos acercamos al episodio número 60, cosa que me alegro, ¿no? Porque, como he dicho en muchas ocasiones, yo soy muy poco constante y el mero hecho de que hayamos llegado ya casi a 60 episodios me parece algo muy muy importante. Antes que nada, ya sabéis, el horario, miércoles a las 9. Otra cosa es que, aparte de yo, comentar, de hablar, por aquí, también estoy en YouTube, también estoy en iVoox, también estoy en Spotify, ¿sabéis? Porque ahí, por ejemplo, subo en diferido, tanto como en Radio Joven Digital, ¿no? Este episodio en concreto, para que lo podáis escuchar en cualquier momento, y varios episodios que hago, entre comillas, de forma individual, ¿no? Normalmente me pongo a hablar, el tema general es ansiedad, enfermedades mentales, hablando desde mi experiencia, pero no es el tema tampoco, digamos, es el tema recurrente, pero no es que esté todo el rato hablando del mismo tema, ni mucho menos. Yo me expando porque realmente me parece lo más adecuado, ¿no? Porque el mero hecho de repetir lo mismo al final cansa y aburre. Principalmente, pues eso, hablar un poquito de lo que se me ocurre. Se me ocurre tanto como ocio, tanto como cosas que, vaya, se me ocurren. Normalmente cuando me apunto las ideas es a la hora de salir. Y yo tengo el blog de notas, tengo varias ideas y bueno, pues simplemente es plasmarlas, ¿no? Ya lo dije en el anterior episodio aquí en Radio Joven Digital que íbamos a hablar del tema de los padres y bueno, vamos a hablar un poquito de ello acompañado de una persona habitual, ¿no? Dentro de Radio Joven Digital ahora mismo. Preséntate. Hola, buenas, soy Rosa y nada, seguimos aquí contigo, con el diario de un ansioso, con ganas de, bueno, hoy un tema bastante importante, los padres. En cómo repercuten los padres en la vida de los jóvenes y concretamente en la vida de una persona con ansiedad. Bueno, yo puedo decir que en calidad de hijo y de ansioso, que los padres son muy importantes, son clave a la hora de gestar a un hijo y también el tema de cómo llevar a la ansiedad. Yo lo digo de verdad, que es algo que realmente a mí me ayudó el apoyo familiar. Realmente es algo que estuvo ahí y que en cualquier momento pudo no estar por X o Y, pero estuvieron ahí presentes y por lo tanto me parece algo muy importante a destacar, ¿no? Porque realmente, ya os digo, el tema de ansiedad es algo muy duro y llevarlo uno mismo a veces se te crean conjeturas porque realmente no puedes, tener referencia a ningún sitio y estás ahí tú solo, de forma individual y al final, de tanto pensar, al final te crees, ¿no? Tus propias ideas y por lo tanto, al menos en mi caso, y por lo tanto, pues el hecho de que tengas a alguien de referente, ¿no? Que te pueda un poco guiar y te pueda un poquito, pues bueno, mantener, entre comillas, digamos, la línea, ¿no? Con respecto a tu situación, con respecto a todo lo que te rodea, ¿no? Todo lo que te duele o te deja de doler, pues me parece muy importante. De hecho, vaya, yo siempre lo he dicho, pero el tema de los padres, sí, obviamente es algo muy importante en el hijo, es algo muy importante, por supuesto, ¿no? Pero digamos que aparte de que el hijo coge también cierta genética del padre, de los padres, también el comportamiento, también cómo se estructura en casa las cosas, ¿no? De hecho, yo creo que es más importante el tema de cómo se construye en casa que la propia biología, porque a veces la biología pues hace de las suyas y hay mucho componente de azar, ¿no? Con el cromosoma XY. Y por lo tanto, pues a mí me parece importante más el hecho de enseñar, de educar, que el mero hecho de la biología, porque sí, esto es muy importante, pero mucha gente da mucha importancia al tema de la sangre, a compartir sangre. Y a veces no es así. A veces te tienes que ganar el cariño familiar por ciertas acciones. Por ciertas acciones que te ayudan a formarte como hijo, ¿no? Que te ayudan un poco a seguir adelante. Yo creo que es lo más importante dentro de un padre, ¿sabéis? Tienes que ganártelo, no por el mero hecho de compartir sangre, no por el mero hecho de haberte quedado embarazada de esa persona. No quiere decir en ningún momento que tengas que ser, una persona a tener en cuenta, ¿sabéis? Hay que ganárselo, hay que tener la educación siempre por delante. Sí que es verdad que, bueno, digamos que hay gente que no está de acuerdo, pasa de ello, no lo ve como importante y al final, digamos que
piensan que no pasa nada, no pasa nada, hasta que al final, cuando el hijo se hace un poquito más mayor, tiene traumas con respecto a vuestra situación. O tiene muchas carencias emocionales. Yo he conocido bastante gente, de hecho una muy cercana, que realmente tenía muy poco, digamos que tenía muchas carencias, disculpad, con respecto a lo emocional. Sus padres pues básicamente no le hacían mucho caso y era una persona muy susceptible en todo era muy susceptible y dependía mucho de los demás, dependía mucho de mí, por ejemplo, y es algo que pues da pena, porque realmente es algo tan principal, tan básico, ¿no? Tan básico en una persona, que tengas a alguien de referente, ¿no? De un crío, tan básico en un crío, tener a alguien de referente, porque de por sí tú no puedes tampoco montar las bases porque necesitas una persona que ya esté bien rodado en la vida y que te pueda enseñar, ¿no? Cosa que, bueno, pues hay bastantes carencias, por desgracia, hoy en día, ¿no? En el tema de los padres. Y es curioso, pero normalmente una persona que tiene problemas mentales, normalmente se gestan sobre todo en el tema en casa, ¿sabéis? Porque no tiene apoyo, porque a partir de esa carencia de apoyo se cierran en sí mismos y al final, pues bueno, no saben qué hacer, y por lo tanto, pues bueno, tienen esa constancia, ese dolor constante, y por lo tanto me parece muy, muy importante el tema de esto, ¿no? De esto de los padres, de la enseñanza, porque mirad a mí, yo soy una persona que soy ansioso, trastorno obsesivo compulsivo, fobias de impulsión, prácticamente es algo que yo no me puedo acercar a la gente en general, y mirad ahora, ¿sabéis? Estoy haciendo ahora mismo un episodio, estoy hablando, estoy grabándome, y a veces que incluso me grabo yo mismo con la webcam, me veis la cara, ¿sabéis? Hay un cambio, y porque hay este cambio, aparte de que hay terapia, también es muy importante, incide mucho el tema de la familia. ¿Por qué? Porque esto me ayudó mucho a la hora de seguir adelante. Me ayudó muchísimo a seguir adelante, porque yo, con el tema de fobias de impulsión, es algo muy duro y muy, digamos, muy delicado a la hora de tenerlo en cuenta. Por lo tanto, digamos que ellos, mis padres, me enderezaron y dijeron: Enzo, confiamos en ti independientemente de lo que tengas, ¿no? Y eso es muy importante. A mí me pareció muy, muy importante, porque eso me llevó a tener una visión más, ¿cómo decirlo? Más objetiva de mí mismo, ¿no? Con respecto a mi situación, porque ellos se fijaban realmente en lo que era yo, ¿no? Porque obviamente me conocen desde siempre y por lo tanto, pues bueno, digamos que me pareció algo tan importante, y es una suerte para mí, porque vaya, cualquier padre escucha lo que yo dije en su momento, ¿no? El tema de fobias de impulsión, vamos, cuidado lo que se puede armar allí, ¿no? En casa. Entonces, perdona, Enzo, una cosa que te quería preguntar es referente a lo que estás diciendo. Para ti, tus padres, un adjetivo o una cualidad que ellos tienen que tener para comprenderte, la primera que has dicho, por lo que he entendido, ha sido comprensión. Empatía. ¿Sí? Empatía, comprenderte. Sí, comprenderte, y a partir de ahí, pues bueno, ver cómo se puede llevar a cabo la situación, ¿sabes? Digamos que tú puedes estar de acuerdo o no, pero la empatía tiene que estar ahí presente, ¿no? Porque lo que no puedes hacer es simplemente dejarlo estar, ¿no? Y eso suele pasar mucho en muchos padres. Sí, tienen entre comillas la excusa de que tienen trabajo, pero también eres padre, y padre también es un trabajo, digo yo, hay que trabajarlo. ¿Crees que tus padres estaban preparados emocionalmente para escuchar lo que escucharon? No, nadie está preparado para eso. Lo que pasa es que pasado el tiempo, pues te curtes, y al final ellos, de hecho, a la hora de comentar yo eso, ellos se informaron. En vídeos, en internet, hay mucha gente que habla como lo que estoy haciendo yo. Y bueno, se cercioraron, también fuimos a terapia y tal, pero es curioso que antes, independientemente de de que se informasen, tenían un apoyo incondicional conmigo. Y eso es algo que agradezco, ¿sabes? Porque, vaya, es que digamos que he visto cada padre, he visto cada situación, ¿no? Con gente con ansiedad como yo, que le ha tocado cada padre que dice: Dios mío, un poco de comprensión, tampoco cuesta mucho, ¿no? Y tienen, como he dicho antes, la excusa de que tienen trabajo, estoy ocupado. No haber no tenido al hijo, quiero decir,
Es que a lo mejor los padres tenían pensado que iba a ser todo mucho más fácil, como un hijo modelo, ¿vale? Un hijo a seguir, sin problemas, todo mucho más fácil, más natural, llamémoslo así. Y al luego tener un hijo con esas características, creo que a lo mejor no están a la altura ni saben cómo hacerlo. No sé qué opinas tú al respecto, porque por ejemplo cuando a ti te dijeron... cuando a ti te dijeron que tenías esa ansiedad, ese trastorno. Ese trastorno, ¿te lo dijo alguien? ¿Lo buscaste tú? ¿Lo sentiste tú? No, yo fui al CTI, que es un centro para gente como yo, y me lo dijeron. Yo no sabía exactamente, porque vaya, es que no lo sabía y yo pensaba que estaba loco, directamente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, pues a partir de ir al CTI, pues ellos se atencionaron más y se concienciaron con respecto a mi situación. Y bueno, me comprenden mucho más, y esto quiero recalcarlo, y es que, vaya, importa mucho. Si alguien está escuchando y es padre, importa mucho, ¿eh? Importa mucho vuestra actitud, importa mucho lo que decidís. ¿Por qué? Porque eres tú una persona referente, eres una persona que digamos que presenta, que eres un modelo a seguir para tu hijo. Y muchas cosas, muchas manías que tú tienes, las tendrá tu hijo. ¿Por qué? Porque las adopta, ¿no? Esto es psicología básica. Por lo tanto, cuidad vuestras palabras, cuidad vuestras situaciones, porque hay momentos que quizás esto se podría ahorrar, ¿sabéis? Se puede ahorrar y realmente, pues eso, digamos que obviamente todos fallamos, claro que todos fallamos, pero llega a puntos que quizás tienes que un poquito bajar el nivel y decir, de acuerdo, lo que estoy haciendo quizá me puede afectar a mi hijo. Ya no me refiero a ahora mismo, sino a largo plazo, porque esto también suele pasar a largo plazo, ¿sabéis? Vaya, ¿cuántos hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos han presentado estas características emocionales? Bueno, más bien carencias emocionales. He conocido a gente así, de decir, ostras, es que mi padre, es que mi madre... ¿Y sabéis qué? En mi caso yo no puedo decir eso. Porque sí, en casa yo me he peleado con mis padres. Bueno, peleado, ¿entendéis? Sí, ¿no? discutido, como cualquier adolescente. Sí, y ha habido desavenencias, por supuesto, ¿no? Pero siempre ha estado lo básico siempre ha estado ahí. Y seguro que la seguirán habiendo. O sea, esas desavenencias con tus padres y con otras personas. O sea, que así es la vida en sí misma. Ya, y bueno, por eso digo que yo en ese caso no puedo decir nada, porque en ese caso pues a mí no me ha faltado esa carencia. Sí que es verdad que me ha faltado del exterior, el tema de más amigos, pero también es algo que me busqué, ¿no? Pero el tema familiar, la verdad es que no me puedo quejar, porque realmente es algo que tengo presente, y aunque pase lo que pase, van a estar ahí, ¿no? A nivel familiar dices a tus padres, también lo que es tu entorno familiar, no solo los más allegados, que evidentemente son tus padres o tus hermanos. Mi hermana, sí. Tu hermana, pero en el caso de tus abuelos, tíos, primos... Pues mira, es curioso, pero a raíz de Diario de un Ansioso, digamos que empezaron a escuchar mi situación. Yo no conocía mi situación, y dijeron, mira, Enzo, da igual lo que te pase, sabemos cómo eres, no vas a hacer nada. Esos mis tías. Y mis abuelos ya lo sabían en un principio, en mi situación. Y mi abuela siempre me dice, y mi abuelo también. Lo que pasa es que mi abuelo no está, digamos que no habla tanto del tema, ¿no? Pero mi abuela incide mucho en el tema de vaya, de eso, de que no vas a hacer nada, Enzo, no vas a hacer nada, ya verás, Enzo, eres la persona más buena del mundo, tal, lo típico que dice una abuela, ¿no? Sí. Y vaya, para ser personas, yo siempre lo he dicho, pero para ser personas, digamos, que han vivido otra época, el hecho de que puedan comprender, ¿no? Este tipo de cosas que son, entre comillas, muy nuevas, que aún que siempre han estado, ¿no? Pero que son muy nuevas a la hora de exteriorizarlo, ¿no? Digamos que eso dice mucho, ¿sabéis? Eso dice mucho de, oye, la comprensión, ¿no? Que obviamente del todo no lo saben, porque primero no lo están viviendo, y segundo, han vivido otra época, ¿sabéis? Pero independientemente de toda esa situación, oye, ha habido una comprensión, ha habido diciendo, Enzo, tú no eres así. Yo sé que cualquier otro abuelo diría, cuidado, ¿sabéis? Haber una estigmatización.
Yo lo sé. Y por eso yo, digamos que agradezco estas bases. Por eso yo tengo esta predisposición a la hora de expandirme, a la hora de enseñar, a la hora de decir que la cosa no está tan mal como en un principio parece. ¿Por qué? Porque realmente tengo unas bases de antes, tengo una enseñanza, tengo una educación de antes, ¿sabéis? Y por lo tanto yo tengo esta predisposición, pero esto se trabaja, esto no es de un día para el otro. Sí, hay cierto componente de genética, cierto componente ya innato, ¿no? Con respecto a tu actitud, a cómo eres, personalidad. Pero hay ciertas bases que son muy importantes, de hecho yo diría incluso más importantes, que es el tema de lo que se gesta en casa, ¿sabéis? Y wow, es que realmente yo me pongo a pensar, ¿no? Le doy muchas más vueltas de lo que en un principio debería darle, como bien obsesivo que soy. Y es pues eso, digamos que unas bases tan importantes, es que son muy importantes, parece que no, pero son muy importantes, y que no estén, o el tema de, yo he visto, por ejemplo, en internet, que otra cosa es por qué lo suben en internet, pero bueno, cada uno es cada uno, el tema de, Dios, veo que cada familia hay alguna que dice, Dios mío, qué mal, porque ves muchas carencias, ves mucho dolor, ves mucho poco respeto, ves poco respeto, y al final es que parece que no, pero es que al final de todo es tan importante y te hace tanto daño, porque se te vienen ideas, se te vienen pensamientos, se te vienen situaciones del pasado que vuelven a ti a atormentarte y volver. Esto es como pasa mucho, ¿no? El tema pasa mucho dentro de los padres que, bueno, decirle padres me parece demasiado. Esos padres que realmente dicen al hijo, no vales para nada, eres una mierda, no vas a llegar a nada. Vamos a ver, si presentas esto, si dices que eres de una manera y encima se lo dices a tu hijo, y tu hijo se supone que es alguien que depende mucho de ti y ve a su padre como la verdad absoluta, se lo va a creer, y al final, a la hora de seguir, a la hora de emprender, a la hora de trabajar, siempre va a tener la mosca detrás de la oreja de que no sirve para nada, que no vale para nada. Y lo va a tener en la cabeza, y al final no va a creer en sí mismo. Y no va a poder hacer nada. Y se va a destrozar la vida por tu culpa. Por tu culpa. Por lo tanto hay que cuidar las palabras. Hay que cuidar el hijo. Lo que no se puede hacer es eso. Es eso porque realmente, pues eso, el hijo depende mucho del padre. Y el mero hecho de que dependas del padre, todo lo que tú dices en calidad de padre es verdad absoluta para el hijo. ¿Ya veis? Porque el hijo es un crío, es un chaval susceptible, que depende mucho de ti. Y el mero hecho de que seas así, al final eso, a la hora del futuro, ¿no? En el futuro, cuando sea mayor, al final lo va a tener en cuenta. Aunque sea infundado, aunque no sea verdad, ¿sabéis? Aunque no sea verdad el tema de que no vale para nada. Y seguro que tienen muchas cualidades. Todos tenemos cualidades, habilidades que podemos destacar con respecto a ellos, ¿no? Pero digamos que da igual lo verdadero que sea, lo infundado que sea. Se lo va a querer, porque esto ya lo he dicho antes, ¿no? Pero el tema de ideas obsesivas, independientemente de lo ridículo o verosímil que sea, el hecho de que lo repitas, al final te lo crees. Y eso hace mucho daño, mucho daño. Y digamos que el mero hecho de hacer todo eso repercute mucho el hijo. Por eso digo yo en un principio que las bases son la familia. Sí, la terapia, claro que es importante, por supuesto la terapia es algo que está ahí está, y es realmente una de las bases más importantes, pero también tiene, por eso digo más importante, una de las bases, también hay otras, que es el tema familia, el tema de después de salir de terapia, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a refugiar? ¿Con quién vas a estar? Totalmente de acuerdo. Es súper importante esa comprensión, ese apoyo, como has dicho, esa ayuda incondicional, y que cuando estés mal te puedas desahogar con ellos y decirle, mira, estoy mal, incluso cuando estás bien también disfrutar con ellos y pasarlo bien, o sea, ambas cosas. Yo lo veo, sí, claro, básicamente, ¿no? El tema de que, vaya, que sea, que no, tampoco quiero
en calidad de hijo que tener un padre modélico, porque eso es imposible, ¿no? Pero vaya, que presente unas bases, vaya, primordiales, importantes. Lo que no puedes hacer es pasar del punto A al punto B sin pasar por el A, ¿sabéis? Quiero decir, el punto A del punto C sin pasar por el B. Sí, es cierto, Enzo, que ser padre no es nada fácil. Ser padre, madre o tutor legal no es nada fácil, porque a veces estar a la altura de esas circunstancias es complicado, es muy complicado. Intentar entender a ese niño o a esa niña qué quiere, qué necesita. A veces, sí, yo a veces digo que, criar a un hijo es fácil, porque criar para mí es agua, darle comida, cama, ¿vale? Las cosas básicas, ¿vale? Ropa, la manutención, o sea, todo eso para mí es lo básico. Donde viene lo difícil es educar a un hijo. El darle, como estás comentando, esos valores. Que a veces las familias dicen, no, es que a mí me gustaría ver que el niño o la niña leyera más. Te quedas pensando y dices, pero vosotros os gusta la lectura, ¿leéis? No. Y cuando estáis aquí en el sofá, ¿qué hacéis? No, pues a veces estamos aquí, pues vemos la tele o una película y estamos aquí con el móvil. Claro, o sea, como tú estabas diciendo, si son los padres, tienen que ser modelos de los hijos y no le ven leer, ¿cómo vas a inculcar eso a tu hijo? Esto es como el tema de... Normalmente los padres músicos, normalmente, ojo, tienen hijos músicos también. ¿Por qué? Porque hay una cultura dentro de casa y es algo normal, ¿sabéis? Por eso también la lectura me parece importante, digamos que oye, independientemente, ¿no? de digamos, si te gusta la lectura o no, pues un poquito, pues, oye, ver que es digamos, importante y inculcar eso, pero desde el principio, ¿sabéis? Y me parece algo muy, muy importante la lectura, vaya, porque si no pudiese leer, si no pudiese, digamos, pues leer esas historias o comprender ciertas palabras, no podría estar haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿sabéis? Es algo básico para mí, importantísimo. Por lo tanto, pues eso, el tema de que lo tengas que inculcar desde el principio y algo tan básico como en casa, como en la familia, ¿no? Y bueno, pues eso, digamos que sí. Si quieres que tu hijo adopte cierto ocio, ¿no? Con respecto a algunas cosas que te parecen importantes para ti, adóptalas tú también, ¿sabéis? Y que vea que no es para nada algo aburrido, es que digamos que la lectura en sí no es aburrido. Hay ciertas historias que quizás no te entretengan tanto que otras, ¿sabéis? Es algo tan general la lectura, tan general que digamos que toca tantas vertientes que es imposible decir que te aburre porque coge tantos temas que alguno te va a interesar sí o sí. Sí o sí. Lo que pasa es que hay que tener una cierta predisposición. ¿Qué es esa cierta predisposición? Tener una cultura en casa, una cultura de lectura, una cultura de, no sé, de hacer ejercicio, por ejemplo. Yo qué sé. Tampoco es... Sí, una base, una rutina, un hábito. Sí. Y vaya, es que digamos que si quieres empezar la casa por el tejado, pues tú muy bien, pero se van a caer. Se va a caer el tejado en sí, porque no hay cimientos, no hay estructuras, no hay estructuras que sujeten tu idea. Pero empieza poco a poco, desde el principio. No puedes ir de A a la C sin pasar por la B, ¿sabéis? Es imposible. Por lo tanto, poco a poco. Un hijo no es un robot, un hijo no es algo cuadriculado. Es alguien que siente, es alguien que adapta, es alguien que siente, sí, que tiene prestancia emocional. Por lo tanto, poco a poco con vuestra situación. Esto pasa mucho, ¿no? Dentro de nosotros, que queremos ya. Queremos el estímulo de que lo que tengo yo en la cabeza se solucione. Y vaya, eso me parece un error, porque de hecho, vaya, estamos hablando también de una persona, ¿sabéis? Y no es algo cuadriculado ni mucho menos. Somos animales volátiles, ¿sabéis? Y aunque tenemos las leyes, tenemos cosas que regulan nuestro comportamiento, hay momentos que no nos controlamos, ¿sabéis? Somos animales que tenemos cierto componente de azar, ¿sabéis? De descontrol. Y por lo tanto tener eso en cuenta, ¿sabéis?
Y vaya, tener como base todo eso, de verdad, a un hijo le hace mucho. Quizás no te lo agradezca en un principio, pero después se sujetará a tus enseñanzas, a tus ideas, ¿sabéis? A tus valores, y las adaptará, y verás que el chaval puede seguir adelante. Por ejemplo, yo estos valores, estas ideas en casa, ¿no?, de ayudar al más necesitado, lo adopté de mi madre, ¿sabéis? Y aquí estoy, quiero decir, estoy haciendo Radio Joven Digital, estoy haciendo Diario Ansioso expandiéndome, hablando de mis situaciones, aparte también hablando de cosas que me interesan, ¿no? Pero hablar de mis situaciones, y por lo tanto he visto en mis vídeos, ¿no?, comentarios de gente como yo, gente que presenta otras enfermedades mentales, y de decir, oye, aquí estamos, digamos que los ansiosos hay que cuidarnos porque somos verdaderamente los que verdaderamente nos conocemos, ¿no? Que presentamos todas estas características, y eso, tener un poquito de ¿cómo decirlo?, una forma grupal, ¿no?, de reunirse, ¿no? Y esas enseñanzas, estos valores, este movimiento que estoy haciendo yo, no ha salido innato de mí. Ha habido cierta educación dentro de casa. Por lo tanto, digamos que sí, nosotros, como he dicho yo en principio, hay cierto componente de biología, pero lo más importante es lo que hay en casa. Porque ya habéis visto, estoy haciendo cosas nuevas, cosas que yo en un principio yo no pensaba que iba a hacer. ¿Sabéis? Esto yo lo tenía como algo, pues bueno, fantasioso, porque yo pensaba que nunca iba a hacer todo este tipo de cosas, pero mirad, ¿sabéis? Al final hay que tener una cultura en casa, una cultura de moverse, una cultura de hacer cosas nuevas, de atreverse, de no tener miedo, importantísimo el tema de no tener miedo, ¿sabéis? Y bueno, algo que se me viene ahora a la mente es el tema de los bullies, ¿no? En institutos, colegios, universidad, independientemente también está el mobbing, ¿no?, el tema del trabajo y tal, pero independientemente, ¿no?, del lugar, el tema de la figura, ¿no?, del bully. Sí, hay un cierto componente de que el chaval en sí está aceptando, ¿no?, está aceptando y le está gustando lo que está haciendo, pero hay cierto componente de carencia, de emoción, cierta carencia también de estatus, ¿no? Siempre que tiene una jerarquía y quiere ser el primero, ¿no? Y por eso se mete con la gente débil. ¿Y de dónde viene esa cultura, esa carencia? Adivinad, de casa. Esto es muy importante, ¿no? La cultura de meterse con el inferior. Porque esto suele pasar mucho en tema en casa, ¿no? Del padre, pues bueno, haciendo fechorías, ¿sabéis? O la madre. Y el hijo las adapta todo lo que tiene en casa. Por eso normalmente es lo que se dice, ¿no? El tema de que el hijo no tiene la culpa, la tiene culpa los padres, ¿no? Hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero también, como digo, hay cierto componente de elección, ¿no?, con vuestra situación. Pero sí que es verdad que hay un cierto componente mucho mayor, que es el tema de casa, porque es lo que vive, ¿no? Es la base más importante dentro de un niño. Y eso me parece importantísimo, muy importante. Y eso, el tema de la figura del bully, lo vemos como alguien malvado, como alguien, de maldad pura, terrorífico, y en realidad no es tanto así. Lo que pasa es que adapta, es un simple, ¿cómo decirlo? Es un simple, ¿cómo decirlo? Es como un simple televisor que transmite, que proyecta, es un proyector. Simplemente proyecta lo que hay en casa, ¿sabéis? Emula lo que está pasando en casa. Y del todo no es acción suya. Hay cierto componente, por supuesto, ¿no? Quiero decir, es obvio, ¿no? Pero emula también y proyecta mucho lo que hay en casa, ¿sabéis? Y eso me parece muy, 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 muy importante. El tema de seguir, porque en casa se sigue igual. Al final la gente piensa que lo más fácil es, ir al punto que ejecuta la acción. Quiero decir, ir al bully. Es el único problema es el bully. Primero vamos a empezar por las bases. Ver cómo está en casa, ver cómo está la estructura en casa, ver cómo está establecido ciertos conceptos. Y si vemos que hay un cambio, o sea, si vemos que, hay una dicotomía con respecto a esa situación, hay mucha desavenencia dentro en casa, pues hay que mirar cómo cambiar, para que se cercioren realmente los padres de lo que están formando,
de lo que están formando, ¿sabéis? Parece que no. Y muchos padres dirán, bueno, pero es que esas peleas que yo tengo con mi mujer las hago con mi mujer, yo no las hago con mi hijo. Pero el hijo escucha. El hijo te escucha. El hijo no es sordo, ¿sabéis? Y adapta. Y adapta ciertas palabras, adapta cierto comportamiento. Por supuesto. No vamos a ser tampoco. No vamos a ser ignorantes, no vamos a ser, digamos, ingenuos con respecto a esta situación. Claro que escuchan, están en la misma casa. Y más con esos gritos que pegáis. Sí, estarás peleando. Te estarás peleando con tu mujer, estás peleando con tu marido. Vale, de acuerdo. ¿Y? No es que esté insonorizado la habitación y solo escucháis vosotros dos. Pero no es esa la forma, es lo que estábamos hablando. No es esa la forma de llevar a cabo, de gestionar una discusión. Porque se puede discutir de muchas maneras, no tiene por qué ser con gritos. Puede ser algo pacífico y que los niños, las niñas, los adolescentes no presencien esas cosas. Porque luego lo van a asociar a su vida y van a ver que es algo normal. Lo van a normalizar, cuando eso no es algo normal. Es normal que vas a tener desavenencias con tu pareja, que no vas a estar de acuerdo en cosas, por supuesto. Pero de ahí a, como tú estás comentando, a esos gritos que luego los niños, las niñas, los adolescentes lo oyen, lo palpan, lo sienten, es mejor que no. Pues sí, básicamente eso, vaya, el tema de que, vaya, el coger algo tan básico y adaptarlo, pues eso, tiene eso tan importante, que me parece tan importante, ¿no? Y aparte del tema de la lección moral, el tema de las bases morales, hay un cierto componente también a la hora de la lectura y a la hora del entretenimiento. Yo, por ejemplo, alguien que tengo muy, ya lo dije en unos episodios, ¿no? Un ejemplo a seguir que me parece muy importante. De hecho, es, vaya, básico dentro de mí, de mi persona, es el Hombre Araña, Spider-Man. ¿Por qué Spider-Man? No por los poderes, sino por lo que enseña, ¿no? Por la enseñanza, ¿no? Por el tema de la filosofía kantiana del héroe, ¿no? Me parece muy importante de Immanuel Kant, ¿no? La filosofía, el tema de, digamos, de hacer algo, hacer el bien por el mero hecho de hacer el bien, no por una contraprestación emocional, ¿no? Para estructurar bien la sociedad. Y vaya, ese tipo de moralidad es algo que tengo muy presente. Claro que no es perfecta, o intenta ser perfecta, pero a la hora de ejecutarla, vaya, la ejecutamos nosotros. ¿Y qué cosa hay más imperfecta que nosotros? Prácticamente nada, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues eso digamos que es complicado de llevar a cabo, pero sí que es verdad que es bonito de intentarlo. Claro que es bonito de intentarlo. Claro que es bonito de intentarlo. ¿Cómo no vas a intentar algo tan importante, tan básico, vamos, para la vida, vaya, para interactuar con el prójimo? Claro, pero eso digamos que lo adaptas tanto en casa, tanto en literatura, tanto también como uno mismo de forma innata, ¿no? Pero vaya, digamos que una de las bases tan importantes, como he dicho yo en un principio, es el tema de tener los padres como referentes, ¿no? Y es algo que hasta cierto punto piensas que no es importante, pero lo es muy importante porque hace que el hijo se mueva, hace el hijo que se mueva, que siga adelante, ¿sabéis? Y es algo que yo en un principio pensaba que no importaba tanto, pero mirad ahora, ya lo he dicho, lo he repetido muchas veces, pero soy obsesivo, disculpad, pero es que es así, ¿no? Digamos que seguir adelante es algo inculcado por mi familia. Hay que seguir, Enzo, tienes que seguir, porque yo de hecho estaba en un punto, digamos, de no retorno y de pensar que no iba a seguir adelante, ¿sabéis? De hecho fue la época que más me pegó el tema de la ansiedad, ¿no? Y pensaba que no iba a seguir adelante porque no, yo era un desastre, no valía para nada, ¿no? Esas ideas tan infundadas que siempre están cuando estás en una época depresiva, ¿no? Y sin embargo, con las ideas, sin embargo, con el pensamiento, sin embargo, con la conversación con respecto a mis padres, con respecto a mi situación, vaya, eso me hizo cerciorarme, me hizo pensar, me hizo reflexionar con respecto a mi entorno y a mi psique, ¿no? Que es realmente lo importante dentro de mí, que es lo que destaco como persona, como habilidades.
digamos que destaco en habilidades, vaya. Y pieza fundamental el tema de los padres. En los abuelos aquí, también, tema de familia, independientemente. Yo digo el tutor legal, ¿no? Alguien que tengas de referente, ¿no? Independientemente de la sangre. Porque, como he dicho antes, el tema de la sangre, compartir sangre es compartir sangre. Quiero decir, no va más que eso, ¿sabéis? Quizás, digamos, que presentes ciertas características físicas parecidas, incluso también en tema de comportamiento, pero eso no quita una cosa con la otra. Quiero decir, tienes que ganarte el respeto del hijo, tienes que ganarte el respeto en la familia. Tanto respeto, pero me refiero al respeto no de forma condescendiente, ¿no? Tema jerárquico, bueno, hasta cierto punto sí que lo es. No, de algo de respeto, pero de educación dentro de casa, ¿sabéis? A mí la figura del padre es una amalgama de muchas cosas. Tiene que tener cierta jerarquía, tiene que tener cierta prestancia, tiene que tener cierta, digamos, madurez, por supuesto, ¿no? Porque es el referente del hijo, pero también tiene que tener cierto componente de cercanía, ¿no? No puede ser una relación tan fría, porque al final, realmente yo creo que una de las bases importantes es el tema del cariño, ¿no? Del cariño del hijo, porque así presentas una vertiente, digamos, refulgente de la vida, ¿no? Porque al final una persona se acostumbra al dolor y cuando sale de esa zona de dolor piensa que todo lo demás es dolor también, ¿no? Y tiene esa etapa depresiva, tiene esa etapa de dolor incondicional, persistente en su situación. Y cuando se presenta con otra persona diferente, ¿no? Que no sea su padre o su madre, piensa que va a haber un dolor, piensa que van a tratarlo mal y por lo tanto él se pone el escudo emocional y presenta, pues bueno, digamos una fuerza y una animadversión con respecto a todo lo que le rodea. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que todo lo que le rodea le haga daño, ¿sabéis? O que le haga daño, que tenga cierta frialdad con respecto a su situación, ¿no? Por eso digo que, bueno, también hay gente que cualquier persona que conozca lo tiene como referente emocional. ¿Por qué? Porque en un principio nunca ha tenido esa figura, ¿no? O ha tenido ciertas carencias y por lo tanto se sujeta en una persona. Y tampoco debería ser así, ni mucho menos, ¿sabéis? Porque al final la otra persona se agobia o la persona no tiene no está cualificado para este tipo de cosas. Y sí, hasta cierto punto sí que puede tener ciertas cosas, pero no es un padre, no es el padre de esa persona, ¿no? Y depender tanto es muy malo, chicos, muy malo, ¿sabéis? ¿Por qué es muy malo? Porque va a llegar un punto que quizás esa persona no esté por alguna desavenencia o por el simple hecho de que no está y ya está, no hay más, y que vas a estar mal por el mero hecho de que no está esa persona. Tienes que sentirte bien porque tú estás ahí. Realmente la única persona que va a estar ahí siempre contigo eres tú. Eso directamente, ¿sabéis? Independientemente de la situación, independientemente de todo. Estás tú contigo. Eres tú. Y realmente la base principal es tu situación, eres tú. Sí, puedes hasta cierto punto depender de otra persona, hasta cierto punto. Pero lo que no puedes hacer es pensar que esa persona es tu vida. ¿Por qué no? Porque va a haber momentos que os vais a enfadar, va a haber desavenencias, ¿y qué va a pasar? ¿Te vas a destrozar por el mero hecho de que esa persona no está? Sí, claro, hasta cierto punto claro que te va a doler, porque puede ser tu pareja, puede ser tu madre, tu padre, entiendo, claro que sí, por supuesto, ¿no? Pero no depender tanto, porque al final, como he dicho yo en principio, tu vida la regentas tú, no esa persona. Esa persona también tiene su propia vida, ¿sabéis? Independientemente de quién sea. Y lo importante es seguir adelante y tener, no en un sentido egoísta, sino más bien en un sentido sano, mentalmente hablando, emocionalmente hablando, ¿no? Sí, tú puedes, digamos, tener cierta fijación con respecto al prójimo, pero tu base, tu principal pensamiento debería ser tú mismo, porque básicamente, vaya, tú mismo es la única persona que está ahí presente contigo. Y si está mal esa persona en concreto, todo lo que rodea, no vas a saber gestionarlo de manera buena,
una manera, digamos, óptima. De hecho, esto pasa mucho, esto suele decirse mucho, ¿no? El tema de que si tú no te quieres, no vas a poder querer a nadie, ¿no? Y hasta cierto punto sí que es verdad, ¿no? El hecho de que primero tienes que quererte, porque el hecho de no quererte y pensar que la otra persona, digamos, es la única persona del mundo que te quiere o que te ilusiona y tal, es eso, que al final un día se va a ir o no se va a ir quizás, pero digamos que tener esa prevención de que quizás se pueda ir y te puede, digamos, doler esa situación más de lo que te debería doler en un principio. Por lo tanto, digamos que fijaos hasta dónde lleva todo esto, con el mero hecho de que el padre tenga peleas con la madre. Todo empieza desde un principio. No todo viene porque sí. Esto viene desde un principio. Y tiene que haber unas bases, tiene que haber una consciencia, tiene que haber una educación, ¿no? Una educación con respecto a esto. Y me parece algo tan importante y a la vez tan escaso, ¿no? Dentro de las familias, que es terrorífico. Y sí que es verdad que hay más conciencia con respecto a la figura de hijo que en épocas pasadas. También hay que decir que sí, a veces está bien criticar las épocas pasadas porque, digamos, pues eso, digamos que se presentan ciertas ideas que chocan frontalmente con las de ahora. Pero también os digo, también hay que tener un poco de empatía y decir, también fue otra época, fue otro pensamiento, fue un momento pues diferente al nuestro, ¿sabes? Se presentaban en otras épocas, se presentaban en otras situaciones. Por ejemplo, podemos hablar del viejo oeste, por ejemplo, ¿no? Era una época dura, muy dura, ¿sabéis? Hay una idiosincrasia, ¿sabéis? Hay una cultura con respecto a lo que está pasando, y a veces pensamos que es algo malo, pero es simple cultura o simple situación en la que se ha gestado este tipo de cosas, ¿sabéis? Todo depende mucho del contexto, depende mucho de tantas variables que al final no sabes exactamente, digamos, cuántas hay, ¿no? Porque es tan grande, es una cantidad tan grande que no merece la pena nombrar, ¿sabéis? No merece la pena nombrar. Por lo tanto, sí, está bien criticar el pasado, por supuesto, cierto tipo de cosas, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, en el instituto, ¿no? Que se pegaba con la regla, ¿no? Algo así, digamos, que ahora mismo se ve como un escándalo. Y sería un escándalo ahora, claro que sería un escándalo ahora, ¿sabéis? Pero antes no se veía tanto porque la educación era muy diferente. Era una forma de pensar muy diferente. Y sí, también es importante criticar ese tipo de cosas, pero hasta cierto punto. Hay que pensar también que hay una cierta educación antes, ¿sabéis? Y eso me parece tan importante, de tener ese contexto, ¿no? De no criticar en un principio todo y pensar lo que hay alrededor. Porque tú lo que no puedes hacer es eso, digamos, criticar sin tener una vertiente de empatía, ¿sabes? Aunque digamos que no estés de acuerdo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema de la regla, pero hay que tener un contexto social de aquel entonces, que las cosas no eran como ahora, ¿sabéis? Pensamos que esta época es la peor de todas, pero es que en aquella época se decía que era la peor época de todas, ¿sabéis? Todo tiene algo bueno o algo malo, ¿sabéis? Ahora se dice que es la peor época en cuanto musicalmente hablando. A ver, no es así, ni mucho menos. Ahora hay mucha más música. Hay mucha más gente que explora la música. Hay mucha más gente que escucha música. ¿Por qué? Porque tienen muchos más medios. Y sí, habrá más gente que escuchará tipo de géneros que a mí no me gustan, por supuesto, ¿sabéis? Pero eso no quiere decir que no haya otros grupos que también toquen lo mismo que yo, ¿sabéis? Y que puedes elegir como valga la redundancia, a tu elección, ¿no? Pensamos que nuestra época es la peor y siempre evitamos la época. Pero, ojo, comparad esta época con la época de la Guerra Civil. O la Segunda Guerra Mundial, la Primera. Eso sí que eran desastres. Y sí, ahora claro que hay cosas malas. Pero ojo, comparad. Haz un poco de retrospectiva. Pensamos que esto es lo peor del mundo, pero ojo. Porque ahora mismo a mí la gente no se sorprende porque tienen una cierta costumbre. Pero el mero hecho yo estar en un móvil, que es básicamente un dispositivo tan pequeño, y que pueda ver yo películas, vídeos... ¡Wow! Eso me parece algo impresionante. Algo que no se puede hacer en un principio. O el tema ahora sí, hay guerras, vale, de acuerdo, sí. Pero Dios mío, no comparemos, ¿sabéis? No comparemos.
¿sabéis? Por eso, esto de criticar tanto la situación está bien, porque está bien tener ese aspecto crítico, este pensamiento crítico, pero hacer un poco de retrospectiva y decir, ¿estamos empeorando o quizás hasta cierto punto estamos mejorando? ¿Habrá cosas que empeoremos? Sí, por supuesto. El tema de la empatía, el tema de... Ya que ahora con el anonimato tenemos una máscara y que independientemente de lo que digas, da igual. Nadie me conoce y a seguir. ¿Sabéis? Pero siempre en las épocas, siempre ha habido alguien que molestaba. Siempre ha habido alguien que bueno, que no era el ciudadano modélico, ¿no? Por lo tanto, pues, el mero hecho de decir, estamos en la peor época de la música, por ejemplo, no es así, ni mucho menos. Hay más, digamos, más conciencia con respecto a la música. Hay más educación, hay más instrumentos, hay más formas de crear música, ¿sabéis? Hay programas con el tema de música. Tienen más disponibilidad al hacer música. Antes tenías que estar en un estudio, tenías que buscarte la vida de verdad para hacer un disco. Ahora mismo lo puedes hacer perfectamente en tu casa, ¿sabéis? Independientemente de la calidad musical. Por lo tanto, pensad bien lo que está pasando, dejando de pensar. Quizás hay gente que más... Ahora, digamos que hay épocas y épocas. Por ejemplo, en los años 70 se daba mucho por el rock del clásico, ¿no? Que a mí me gusta mucho, por ejemplo. Tipo Rolling Stones, tipo... Pues, bueno, hasta cierto punto los Beatles. ¿Entendéis? Pero vaya, eso no quiere decir... y ahora, en los 80, pues bueno, el pop rock, todo esto, ¿no? New Wave y toda esta historia. En los 90, pues el grunge. Pero ahora, pues bueno, estamos en la época de un poquito del trap, ¿no? El tipo de reggaetón y toda esta historia, que son cosas que a mí, por ejemplo, no me gustan, pero eso no quiere decir que es la peor época del mundo. Quiere decir, hay más gente que independientemente que sea lo más escuchado, eso no quiere decir que sea lo único que se toca, lo único que se graba. Hay muchas más bandas que hacen otro tipo de cosas, ¿no? Que me pueden gustar a mí. Por eso está bien el tema de expandirse. Por eso está bien el tema de ver y no centrarse solo en lo que más se ve en general, ¿no? A mí me parece tan importante. Y como estaba yendo, al final me he ido tanto, no del tema en un principal, pero bueno, esto ya es característico de todo el universo. Imagino que lo sabréis ya, digamos, de sobra. Y por lo tanto, pues bueno, no creo que sea ningún problema. Bueno, de hecho yo creo que es la gracia, ¿no? De hecho, la gracia del tema de sacar un tema que quizás al principio no dé mucha chicha, o sí que la dé, pero expandirse e ir a otras vertientes diferentes para así poder hacer digamos, un globo, hacer un círculo, ¿no? Digamos, un paquete que englobe muchas cosas, muchos conceptos, pero siempre también con el tema principal, ¿no? Presente. Y eso a mí me parece, wow, me parece muy bien porque es la libertad, ¿no? La libertad de hablar de un tema y decir, oye, pues mira, quizás se me ha ocurrido otro tema también a hablar y lo saco a colación, ¿no? Y, wow, esto es lo que verdaderamente importa, ¿no? El tema de la comunicación, el tema de la radio, el tema de los episodios de Diario Ansioso, que pueda hablar de lo que me da la gana, hasta cierto punto, claramente, ¿no? Y eso me parece lo más importante, ¿no? Que cualquier cosa, y eso es algo muy bonito, el tema de que cualquier cosa que pueda hablar haya gente que le escuche de forma incondicional, eso me parece muy importante, ¿sabes? Me parece algo que me llena, claro que me llena, y eso me hace seguir adelante, seguir subiendo episodios, más episodios. El caso es seguir, ¿no? Y habrá episodios que son mejores, habrá episodios que son peores, pero el mero hecho de tener esa constancia es lo que verdaderamente hace que yo me sienta bien, y a largo plazo quizás, esto yo digamos que lo tengo muy presente, ¿no? Pero el tema de la suerte, ¿no? En cuanto, oye, quizás me pueda escuchar más gente o quizás menos gente, eso llega de forma, pues bueno, independientemente de tu situación. Es algo ya que forma parte mucho del azar, forma muchísimo del azar. Y la suerte tiene sus propios planes, por supuesto tiene sus propios planes, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es seguir adelante. Quizás algún día llegue la suerte. Sí, claro que sí, puede ser que llegue la suerte. O no, o quizás no llegue. Pero el mero hecho de ser constante, el mero hecho de seguir adelante, el mero hecho de ser tú, a pesar de las circunstancias, me parece algo imprescindible.
imprescindible como en calidad de podcaster, en calidad de persona, en calidad de una persona que intenta expresarse de cualquier tema, porque ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero yo, digamos, no tengo reparo en hablar de temas polémicos, por ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tengo reparo en hablar de temas polémicos? Por el mero hecho de que yo, digamos, presento una cultura que es el tema de primero la educación con respecto a esta situación, ¿no? Tener esas vertientes, tener esa educación, tener ese respeto, ¿no? Porque yo creo que independientemente del tema que se hable, si ya tienes las bases del respeto y la educación y de tener ese turno de palabra, ese tono, esa velocidad, creo que te ganas al espectador. Te ganas un poco, digamos, al que escucha, ¿no? El que puede ser incluso susceptible con respecto a ese tema, ¿sabéis? Y se puede hablar de cualquier tema, por supuesto se puede hablar de cualquier tema. Lo importante es cómo lo dices, ¿no? Al final el tema sí, digamos que el tema en sí del podcast quizás sea lo que más atrae en un principio, pero verdaderamente lo que hace a la persona quedarse a escucharte es cómo lo dices, ¿no? Hasta cierto punto. Y me parece algo imprescindible, ¿no? En el tema de la comunicación, ya lo hablé, ¿no? En anteriores episodios del tema de la comunicación, que os recomiendo escuchar si queréis obviamente, ¿no? Pero creo que tengo cierta noción con respecto a ello, cierta experiencia y quizás os pueda interesar, ¿no? Para un poquito iniciaros en el tema de la radio, de los podcasts, que vamos, básicamente hablo de cosas muy básicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo cierta experiencia y bueno, pues está bien también un poquito expandirse, ¿no? Aparte de lo que he dicho yo en principio, el tema de la ansiedad, a veces también hay que expandirse y encima algo que quizás a alguien le pueda ayudar, aparte quitando, ¿no? El tema de la ansiedad, ¿no? Y bueno, realmente vamos a dejar un poquito el tema del episodio de hoy. Ya hemos puesto las bases, ya hemos puesto en, digamos, lo que para mí me parece importante en calidad de padre, ¿no? Y de la educación, del respeto, lo que verdaderamente incide en un hijo, el tema de la educación de la idiosincrasia dentro de casa. Me parece algo tan importante, tan lo digo muchas veces, he dicho en muchos episodios importante, pero quiero recalcarlo. Me parece algo imprescindible, ¿sabéis? Así que, bueno, padres, hijos, reflexionad con respecto a este pensamiento, reflexionad con respecto a esta filosofía de las bases, filosofía de llegar a un principio, estar en un principio y poco a poco gestionar y gestar lo que al final va a ser tu hijo, lo que va a ser al final alguien parte de ti, ¿no? Parte de ti y va a ser una cara, va a ser una proyección de lo que hay en casa, ¿sabéis? Me parece algo tan importante. Y bueno, nada más. Espero os ha gustado este episodio y nos vemos en el siguiente, que no sé cuál será, pero ya será el episodio número 60, cosa que, bueno, más o menos pues hay que tener una celebración con respecto a ello. Nada más, espero os ha gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.